Hola, mi grupo está conformado por Alexandra Velázquez, Miriam y Andrea Cumbe, del programa Trabajo Social de quinto semestre, y vamos a exponer nuestro proyecto de investigación en salud mental. Vamos a iniciar con la pregunta problema. ¿Cuál es la importancia de los programas de salud mental en los colombianos? ¿Cómo puede el trabajador social desde sus aportes de conocimiento y praxis contribuir a mitigar esta problemática que se ha estado generando día a día en nuestro país? Esta problemática nosotros la escogimos porque ha sido muy evidente la falta de recursos por parte de los entes administrativos del Estado, ya que ha sido ausente la problemática y ha estado afectando a muchísimas personas, pero no ha sido suficientemente las ayudas para contribuir a esta problemática. Solamente en las investigaciones que nosotros tuvimos, el 2% de recursos han sido para la salud mental, pero ha sido un recurso muy mínimo, ya que se ha estado generando día a día las personas y no abarca toda la problemática. Vamos a decir los diferentes conceptos de las ciencias. Entonces vamos a empezar con el trabajo social, ya que dice que la salud mental es parte de la salud integral de las personas y se relaciona con las condiciones de vida y con la posibilidad de un desarrollo afectivo, un desarrollo emocional, intelectual y laboral, con la capacidad de integración al medio social y cultural. Con la ciencia, según la Organización Mundial de la OMS, la salud mental hace parte de la salud integral de las personas y se relaciona con las condiciones de vida, con la posibilidad de desarrollo afectivo, emocional, intelectual y laboral, y con la capacidad de integración al medio social y cultural. Con la psicología, es un estado relativamente perdurable en el cual la persona se encuentra bien adaptada, siente gusto por la vida y está logrando su autorrealización. Desafortunadamente, una persona con salud mental no llega a abarcar ninguno de esos estados. Es un estado positivo y no la mera ausencia de trastornos mentales. También se considera un estado normal y normal en el individuo. En la ciencia de la psiquiatría es un estado de equilibrio y adaptación adaptiva y suficiente que permita al individuo interactuar con su medio de manera creativa, proporcionando su crecimiento y bienestar individual y el de su ambiente social, cercano y lejano, buscando mejorar las condiciones de vida y una población conforme a sus particularidades. Bueno, como había dicho anteriormente, esta problemática es para tratar a una persona con dificultades mentales. Hay que darse a la tarea de demostrar que la ciencia médica no es la única posibilidad que tiene estos enfermos. Demostrar que este tipo de personas tienen diferentes tipos de necesidades que no se resuelven solo con medicación. Desafortunadamente, se han enfocado más en la salud mental, pero no en su patología ni en su desarrollo intelectual y de vida. Entonces estas personas han estado en el limbo, ya que no le han prestado una suficiente, entonces desafortunadamente no han sido tratados como deben ser. Hay unas políticas públicas creadas para ayudar a disminuir esta problemática, pero son muy escasas. Los centros de salud no cuentan con profesionales acuerdos a esta coyuntura, ni con profesionales como trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras especialistas en el tema. Y las entidades de salud que manejan esta problemática son muy pocas. Las instalaciones no son las adecuadas para tratar a esos pacientes y el personal que se encuentra allí en la mayoría de los casos no están formados adecuadamente para atender a estas problemáticas ni a estos pacientes. En la justificación, a pesar de que el cuidado de la salud mental en el país se encuentra reglamentado por los entes del Estado, el presupuesto destinado para esta problemática es muy baja. Como lo decía anteriormente, solamente el 2% de los recursos van dirigidos a ellos, pero la población ha estado ampliando debido a esta patología y no abarca toda la necesidad que ellos
ni la atención que ellos merecen. No existe infraestructuras adecuadas. Los profesionales entrenados para asistir a este tipo de pacientes son escasos. Las condiciones culturales y la capacidad resolutiva de las necesidades de estos pacientes son muy limitadas. Esto lo único que hace es que el inicio de una enfermedad llevadera lleve a que se convierta en una enfermedad crónica de difícil manejo y con más inversión a la hora de tratarla. ¿Por qué? Porque una persona con salud mental se pueden desarrollar diferentes enfermedades, ya sean físicas y no solo mentales. Y con más inversión a la hora de tratarla, los programas de prevención para la problemática son de tan poco impacto que las personas desconocen que existen y son programas de prevención totalmente desarticulados en cuanto a las necesidades de la población. Objetivos. El objetivo general es que queremos favorecer la recuperación de estos pacientes, recuperar su estado mental y su estado emocional. En los específicos, pues nos enfocamos como en permitir que estos pacientes desarrollen habilidades sociales, relaciones interpersonales y mejorar la calidad de vida de ellos y la calidad de su desarrollo social. Promover una cultura de respeto y no discriminación a las personas que tienen una afectación en salud mental, debido a que pues ya, como todos sabemos, este tipo de pacientes son muy excluidos por el hecho de tener una patología o una salud mental deteriorada. Otorgar atención oportuna, digna y de calidad a las personas con trastornos mentales, generando para ello un modelo de gestión de servicios de salud mental. Como lo decía mi compañera, los procesos para la atención a los pacientes que tienen deterioro en su salud mental son muy limitados, son escasos. Aquí en Neiva solamente encontramos que en el hospital universitario se atienden este tipo de pacientes. Entonces es algo muy limitado debido a la cantidad de personas que tienen problemáticas de salud mental, y pues esto hace que se vean, repercute todo eso en los hogares. Vemos las tasas de suicidio mucho más altas. Entonces la idea es que pues haya un poco más de en los centros de salud, hayan más cabida para este tipo de pacientes. No solamente uno aquí en Neiva, en el Huila, encuentre el hospital universitario para la atención a este tipo de personas, sino que en los centros de salud también. Antecedentes y marco histórico. Pues vamos a hablar un poco desde el antecedente del recorrido de la salud mental en trabajo social. El trabajo social y la salud mental empieza en España, en Estados Unidos, luego pasa a España, y por último llega a países latinoamericanos como lo es Argentina y Chile. En Colombia llega solamente hasta 1974. Antes de 1974, el trabajador social estaba inmerso en la atención a este tipo de pacientes, pero era más que todo con las mujeres a las que tildaban o las que no cumplían con los estándares sociales de la época, y entonces estas mujeres eran como intervenidas por los asistentes sociales en esa época. Ya en 1974 ya se empiezan a insertar los trabajadores sociales en los centros de rehabilitación psiquiátrica, pero entonces pues no se le define todavía como un rol específico al trabajador social. Ya hasta 2003 es que los trabajadores sociales consiguen como un rol específico, ya se empiezan a trabajar los enfoques diferenciales, se empiezan a trabajar los derechos humanos por parte de los trabajadores sociales. En el marco normativo, la salud mental ha sido la cenicienta de las políticas públicas en el país. Con la Ley 100 de 1993 se señalaron los principios de equidad, obligatoriedad,
protección integral y calidad en la atención en salud. Esta ley privilegió la atención en los programas de hospital día y excluyó la hospitalización prolongada, la psicoterapia por más de un mes y la psicoterapia individual. Esta última solo en la fase inicial de la enfermedad. En 1998 se formuló la Política Nacional de Salud Mental mediante una resolución del 2358, cuya ejecución y cobertura fueron limitadas por falencias en el Plan Obligatorio de Salud POS. Como podemos ver en ese marco normativo, para ese tiempo todavía las leyes, a pesar de que habían permitido que se ingresara un poco en términos de salud mental, los cuidados de salud mental de las personas, no era algo que abarcara mucho esta parte de las personas. Entonces quedaban como en el olvido y pues a pesar de que ahorita está un poco reglamentado, no ha servido de mucho porque sigue todavía las falencias. El decreto 658 de 2013 reglamenta e implementa la ley 1616 y de 2013, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes mediante la promoción en salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo perpetuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en un enfoque promocional de la calidad de vida y la estrategia de principios de atención primaria en salud. Ahí en esta ley ya pues integran también, se dan cuenta de que los niños, las niñas y los adolescentes necesitan también una atención en salud mental. En el marco teórico, la salud mental se enfoca más que todo como en una definición holística, pues debido a que, pues como nos dice la revista Rol de Enfermería, la salud mental es algo más que una suma de partes del yo holístico. Se define como un estado integrado de salud, más exactamente como la integración del cuerpo, mente, espíritu y ambiente de una persona. Entonces, esta definición holística lo que nos muestra es que la salud mental no es solamente la mente, sino la suma de todos esos sistemas que uno tiene, del espíritu, del cuerpo, de la mente. La integración de todo esto hace que nosotros tengamos una adecuada salud mental. Cuando uno de estos está desequilibrado, pues es donde se presentan las falencias, donde se presentan los problemas de esquizofrenia, los trastornos de personalidad múltiple y pues toda la coyuntura que uno conoce un poco acerca de estos trastornos mentales. Entonces, por eso es que la importancia del trabajador social, pues en el rol de la salud mental, pues ya que el trabajador social reúne todas estas, integra todas estas, integra todo esto que necesita una persona, integra el cuerpo, el espíritu, la mente y la parte social, porque la parte social pues también es un determinante para el desarrollo de las personas. Cuando un individuo tiene en su casa, en su hogar, una problemática, eso se ve reflejado en la persona. Entonces, el trabajador social tiene en cuenta también ese sentido social, ese sentido de desarrollo del entorno para poder integrarse y poder tener una vida equilibrada y una salud mental adecuada. Nosotros diseñamos unas estrategias, a lo mejor pues son un poquito ambiciosas, pero sin embargo pues es como lo que se debe hacer para poder disminuir o mitigar un poco la creciente ola de pacientes con problemas de salud mental. Entonces tenemos en el contexto educativo
enseñar por medio de actividades lúdicas y entretenidas al alumnado y profesores acerca de los signos que puedan presentar, enseñar a identificar los síntomas para que los sujetos, para estos sujetos, ya sea en la educación de los jóvenes y niños también se deben insertar espacios donde les enseña a los mancebos a enfrentar las etapas de la vida, buscando reconocer por medio de guías a quienes corran el riesgo de tener problemas emocionales o psiquiátricos. Pues acá lo que nosotros queremos mostrar con pues con esta alternativa es que no solamente tiene uno que esperar a que los pacientes lleguen a los hospitales o a los centros de salud requiriendo atención médica, sino que nosotros desde las instituciones educativas podemos prevenir este tipo de problemáticas, identificando, pues, educando a las personas, a los profesores, a los mismos alumnos, para que identifiquen a los sujetos, a los niños, a los adolescentes, a los profesores también, que están presentando de pronto algún tipo de problema, para intervenirlo prontamente y que pues esta problemática no aumente. Laboralmente se deben crear espacios donde los trabajadores sociales puedan tener una interacción directa con los empleados, esto con el fin de que estos ámbitos brinden al profesional medios para identificar factores de riesgo en los trabajadores y de este modo intervenirlos antes de que se tornen enfermedades más agresivas que puedan llevar a una incapacidad médica prolongada. Pues aquí lo que nosotros pedimos, decimos o planteamos es que en los espacios laborales también se les enseña a las personas a identificar las problemáticas de salud mental para intervenirlos prontamente. Hay muchos trabajadores que cuando son identificados ya es demasiado tarde, cuando no llegan al trabajo se dan cuenta que el trabajador se ha suicidado, se dan cuenta de que el trabajador no quiere ir a trabajar, y por ese motivo pues es importante la identificación pronta de esta problemática y también se puede identificar en los espacios laborales donde hubiese un trabajador social que estuviera inserto en los medios laborales, que tuviera la oportunidad de acercarse a los trabajadores, una relación más cercana, o enseñar a los mismos trabajadores a identificar este tipo de problemáticas, pues se podría decir que disminuiría o mitigaría un poco este problema social que hay. Adicionalmente, las comunidades rurales son bastante afectadas por este fenómeno, por eso es importante que así como se crean centros de salud en las comunidades más apartadas del país, se deben mantener profesionales de manera permanente en las entidades de salud para que de este modo sea de fácil acceso a las personas que necesiten asistencia profesional. En los centros de salud, sobre todo en las áreas rurales, son muy escasos los trabajadores sociales, los psicólogos, los nutricionistas, todo el equipo que se necesita para el manejo de un paciente con dificultades o problemáticas mentales. Entonces, lo que se plantea es que en estos centros de salud haya más permanencia de este tipo de profesionales para poder intervenir a tiempo a los pacientes. Y como por última propuesta, que los profesionales de salud, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, pues conozcan cómo atender a un paciente con problemas mentales. Hay muchos profesionales que no conocen cómo atender a un paciente con una problemática mental y por eso se le da un manejo inadecuado. Se torna a manejarse con medicamentos, que es, pues según la psiquiatría y la medicina es importante, pero también hay que ver toda la parte social del sujeto para poder intervenir. Como en las categorías de análisis, pues utilizamos o buscamos una metodología, un resultado y una variable. En la metodología, pues se utilizaron las historias clínicas del Hospital Universitario de Neiva, 86 historias clínicas. En esas 86 historias clínicas se aplicaron cuestionarios. En esos cuestionarios pues se evidenció cuáles eran las problemáticas que más tenían los pacientes. En el resultado pues se conoció que el 98.8% son personas del área urbana, más que todo el sexo masculino con un 72.9%, menores de 32 años, solteros son el 75% de estos. El nivel educativo es bajo,
de los pacientes con enfermedades mentales, arrojando un dato que el 17.6 de estos pacientes son bachilleres y el 2.3 son universitarios. Entonces podemos ver cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga una problemática de salud mental, que tenga un nivel educativo bajo, que sea una persona joven y que aparte de eso pues no tenga un entorno familiar, un entorno social, unos lazos familiares adecuados. Y la variable que entonces se pudo obtener que los pacientes que tienen lazos familiares, mejor lazos familiares, son los pacientes que más se adhieren a los tratamientos y los pacientes que más se recuperan en cuanto a su problemática de salud mental. Esto quiere decir que no solo la medicina es importante para el manejo de sus pacientes, sino también todo su entorno social, y por eso la importancia del trabajador social en toda esta área. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado nuestra investigación, nuestro proyecto. Hasta una próxima oportunidad.